A pesar de los desmentidos oficiales con respecto a la manipulación climática, las evidencias a día de hoy ya son innegables. Hoy hablamos de geoingeniería, es decir, de la manipulación del clima, con la excusa de contrarrestar el supuesto cambio climático antropogénico. Este tipo de manipulación ambiental se lleva haciendo desde hace décadas por distintos países. Archivos desclasificados de Estados Unidos demuestran que la geoingeniería ya se aplicó como arma climática en los conflictos de las décadas de los 60 y 70, provocando lluvias torrenciales artificiales o sequías prolongadas en favor de las estrategias bélicas. De hecho, la manipulación del clima se trató en la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas número 31/72 del 10 de diciembre de 1976. Prohibiéndose cualquier técnica de modificación ambiental para uso hostil o militar. En España existe el Real Decreto 849/1986 que autoriza la modificación artificial de la lluvia, a la que denominan cínicamente modificación artificial de la fase atmosférica del ciclo hidrológico, para que nadie entienda que están hablando de la lluvia. Apoyándose en esta ley, se llevaron a cabo multitud de peligrosos experimentos de modificación ambiental en la Comunidad de Madrid, sembrando las nubes con yoduro de plata durante el gobierno de Aguirre y su sucesor Ignacio González. Llama la atención que los expertos de estos gobiernos afirmaran repetidamente de manera irresponsable que el yoduro de plata era totalmente inocuo para la salud, como podemos comprobar en diferentes declaraciones a la prensa, cuando solo basta con echar un vistazo al prospecto de dicho componente fabricado por los laboratorios Merck para ver que es altamente nocivo para la salud. Indicación de peligro: tóxico en caso de ingestión o inhalación, nocivo en contacto con la piel, provoca irritación cutánea, provoca irritación ocular grave, puede irritar las vías respiratorias, se sospecha que provoca cáncer, muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos. Es más, la siembra de nubes con yoduro de plata para la manipulación de las lluvias estuvo subvencionada en España durante algunos años, como podemos constatar en el Boletín Oficial del Estado, referencia BOE A/2000/15335 del 11 del 8 del año 2000, con la excusa de la lucha contra el granizo. Más ejemplos de manipulación climática. En la antigua Unión Soviética, los aviones rusos esparcían una fórmula compuesta por yoduro de plata, hielo seco y cemento para dispersar las nubes todos los 1 de mayo para celebrar el régimen socialista soviético. Pekín manipuló el clima para evitar que lloviera en la clausura de los Juegos Olímpicos del 2008. A pesar de las innegables evidencias, todavía los gobiernos, a través de las instituciones meteorológicas y prensa convencional, se afanan en negar que se estén llevando a cabo estas técnicas de control climático y ridiculizan a todo aquel que denuncie o simplemente comente en algún medio que se están produciendo este tipo de prácticas. Tal es el caso de AEMET, donde sus hombres y mujeres del tiempo son presentados como superhéroes de película. Estos actores y actrices son los encargados de desinformar de manera recurrente con discusiones absurdas de que si son chemtrails, que son contrails, discusiones en las que en este medio no vamos a entrar. Según cuenta el presidente de AEMET, Ricardo García Herrera, en una entrevista para Mafre, nuestras funciones son la protección de las personas y los bienes mediante la predicción del tiempo. Llama poderosamente la atención que aparezca fotografiado junto a unas nubes que más bien parecen estelas químicas, como para intentar normalizar este tipo de cielos. También reconoce en esta entrevista que ningún país europeo tiene satélites propios y cuenta que los supuestos lanzamientos de satélites se efectúan desde el puerto espacial de Kourou, un lugar perdido de la Guayana francesa, una colonia mantenida en total e intencionado subdesarrollo por Francia con pocos o ningún testigo. Vemos aquí una especie de nave espacial inflable junto al Museo del Espacio de Kourou. Aquí podemos observar un lanzamiento fake del satélite Ariane, que es claramente un descarado montaje. La verdad es que en Kourou todo parece como de juguete, por ejemplo, este ridículo monumento de bienvenida. También podemos comprobar que las imágenes de los satélites Meteosat son claramente imágenes fake, generadas por ordenador. Todo para justificar el enorme gasto que supone este fraudulento montaje de la Agencia Espacial Europea, que cuesta miles de euros a los 28
28 Estados miembros. Concretamente, tiene un presupuesto anual de 5.750 millones de euros y enchufa a más de 2.000 empleados, sin contar los subcontratados. Igualmente, reconoce en esta entrevista que otra de las funciones más importantes de AEMET es el apoyo a las políticas medioambientales y de cambio climático. Evidentemente, se refiere a las políticas dictadas por la NASA y el IPCC. ¿Pero qué es el IPCC? El Panel Intergubernamental del Cambio Climático. Constituye el principal grupo de expertos, entre comillas, que bajo el paraguas de la ONU desarrolla anualmente los informes climáticos que sirven de referencia a las administraciones públicas de todo el mundo y grupos ecologistas para mantener ante la opinión pública internacional que el mundo se enfrenta a un calentamiento global de dimensiones catastróficas debido a la emisión de gases de efecto invernadero, y todo ello, como no, por culpa del ser humano, que es presentado aquí como una plaga a combatir. Esta institución se ha visto envuelta en numerosos escándalos por falsificación de datos. El número de expertos y climatólogos que cuestiona la validez de dicha teoría es cada vez mayor. De hecho, incluso algunos de los miembros que han formado parte del IPCC denuncia que el trabajo del IPCC es esencialmente corrupto. El prestigioso climatólogo neozelandés Vincent Gray denunció que este grupo de expertos carece de independencia. Según él, el IPCC está formado por funcionarios y burócratas, así como por científicos que son seleccionados por los propios gobiernos en función de su posicionamiento favorable a la tesis del calentamiento global. Su expresidente Rajendra Pachauri fue responsable de la información fraudulenta del cuarto informe de evaluación sobre el cambio climático, presentando la información absolutamente falsa de que los glaciares del Himalaya podrían fundirse del todo en 2035. Tiempo después, el IPCC tuvo que reconocer públicamente la falacia y admitir que el informe sobre el Himalaya no estaba científicamente contrastado. Más tarde, su expresidente Pachauri tuvo que dimitir por varias denuncias por acoso sexual a trabajadoras de su departamento. Pero ¿qué hay del calentamiento global? Bueno, ahora ya no se llama así. Después de descubrirse todavía más casos de manipulación de datos como el conocido ClimateGate, cuando el servidor de la Unidad de Investigación Climática de la Universidad de East Anglia fue hackeado y miles de emails salieron a la luz, evidenciando que hubo alteración de datos para justificar el calentamiento global. O cuando el propio líder de Greenpeace, Geert Leipold, admitió que había exagerado los datos cuando dijo que el Ártico desaparecería para el 2030. ¿Y qué decir de la NASA? La NASA ha inventado en gran medida el calentamiento global, manipulando y alterando los datos originales de los registros para hacer que se ajusten a su agenda política alarmista, según denunció el profesor Friedrich Karl Eber, geólogo y experto en información computarizada. De manera que han tenido que cambiar el término de calentamiento global por el de cambio climático, ya que la Tierra realmente se está enfriando. Pero, ¿entonces qué hay detrás de todo esto? Pues por una parte, un gran negocio como el de los llamados ecomillonarios, como Al Gore, que ha invertido grandes fortunas en renovables. Por otra parte, están las grandes industrias del petróleo que paradójicamente nos hablan de una solución tecnológica para paliar el cambio climático que ellos mismos niegan, a base de enfriar la Tierra de manera artificial, rociando la atmósfera con aerosoles cargados de metales pesados para producir un efecto albedo que refleje la radiación solar hacia la atmósfera, y por otra parte, rociar los océanos con polvo de hierro para sobrealimentar las algas y que consuman el CO2. Y la tercera razón es hacer del clima el arma de guerra definitiva para afianzar el poder hegemónico del nuevo orden mundial custodiado por la OTAN. De hecho, ya se está poniendo en práctica tanto el rociado de océanos con polvo de hierro como el fumigado de la troposfera con aerosoles cargados de aluminio utilizados de manera indiscriminada. Tal y como denuncia el geofísico Marvin Herdon, a nivel mundial, durante las últimas décadas o más, con un aumento constante de intensidad, nuestro planeta está siendo expuesto deliberada y clandestinamente a una contaminación por aluminio. Pero no ha habido una admisión pública.
No hay investigaciones académicas y no se está informando sobre la naturaleza de las sustancias tóxicas que se dispersan en el aire. Las operaciones con aerosoles rociados en la atmósfera inferior, troposfera, que se mezclan con el aire que respiramos, han aumentado en frecuencia desde noviembre del 2014. La pulverización con aviones cisterna se ha convertido en un hecho cotidiano cercano que vuelve cielos azules emblanquecinos y cubiertos de nubes artificiales.